tema que hoy vamos a abordar, quiero que por favor pongan mucha atención, se titula Grandes señales en el cielo y en la tierra. Y vamos a la porción bíblica del Evangelio San Lucas, del capítulo 21, versículos 25 al 28. Amén. Dice así la palabra del Señor. San Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28. Y estas fueron palabras textuales de Jesús. Dice así: entonces habrá señales en el sol, pongan atención, y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? ¿Cuántos le dan gloria y honra? Porque todas estas cosas que, hermanos, fueron declaradas por palabras textuales de nuestro Señor Jesús hace 2000 años atrás, hoy se están cumpliendo. Hoy las estamos mirando. Anoche nos llegó un mensaje en el grupo de que en Puerto Rico volvió a temblar 41 veces y sigue temblando en diferentes partes del mundo. Y si aquí en México no nos ha tocado, glorifiquemos a Dios, hermanos, y exaltemos su nombre, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, y no porque seamos buenos, no porque seamos mejores, no porque digan, ay, quién sabe, ¿verdad?, por qué a los puertorriqueños. México también, hermanos, es un país, es un pueblo idólatra, es un pueblo que no ha querido arrepentirse, y sin embargo, ¿saben por qué, hermanos? Muchas veces la misericordia de Dios se manifiesta porque hay gente que está orando, pidiendo: Señor, ten misericordia de México, Señor, salva a México, Señor, ten piedad de México. Pero eso no implica que en un momento dado Dios, por ver la necedad y la negligencia y la terquedad de los mexicanos, hermanos, no nos mueva un poquito la tierra para ver si así volteamos a ver hacia arriba y decimos: Señor, ten misericordia de nosotros. Que el Señor nos ayude, y te voy a invitar a que inclines tu rostro y le digas: Señor mío y Dios mío, en este momento voy y estoy dispuesto a recibir tu palabra, a escuchar este mensaje, bendito Dios, que me hace reflexionar, que me hace entender, Dios mío, que estamos viviendo, como dice tu palabra, tiempos difíciles y tiempos peligrosos, en los cuales tú declaraste, bendito Dios, que se multiplicaría la maldad y el amor se enfriaría, no habría piedad, no habría compasión, no habría misericordia. Señor, señales en el cielo, en la tierra, bendito Dios, el bramido del mar, bendito Dios. Dicen que los científicos que en este tiempo, en este año, se esperan huracanes devastadores, huracanes que provocarán devastación en diferentes partes del mundo. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos para estar firmes en tu camino, y Dios de la gloria, que tu pueblo busque más tu rostro, porque tú vienes pronto por tu iglesia. Así sea, oh Dios Todopoderoso, que cada uno de los que estamos aquí podamos dedicar un tiempo especial para doblar nuestras rodillas e invocar tu nombre, en tanto que puede ser hallado
en tanto que estás cercano. Aleluya. Gracias a Dios. ¿Qué debemos hacer para mantenernos firmes en la palabra de fe y no perecer en el mundo incrédulo? ¿Qué debemos hacer a pesar de todo lo que estamos mirando y de todas las cosas que están ocurriendo, que están aconteciendo y que se están llevando a cabo, y que la palabra del Señor dice que es principio de dolores, es el preámbulo de lo que viene más adelante? Estamos viviendo el tiempo de la gracia y son, hermanos, los últimos minutos en el reloj de Dios que le queda al pueblo del Señor sobre la tierra. Dice aquí, hermanos, cuando estas cosas comiencen a suceder, levanta tu cabeza y glorifica el nombre del Señor, porque sabes que cuando estas cosas comiencen a suceder, dice que tu redención está muy cerca. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el Señor, hermanos, viene pronto por su iglesia, y que así como en los días de Noé, como hemos venido predicando, ¿verdad?, que Noé, estos hombres antes del diluvio, que les llaman antidiluvianos, no vivían 90, 80, 100 años. Estos hombres casi vivieron 1000 años. Noé fue un hombre que después del diluvio vivió, dice, 500 años y tuvo hijos e hijas, y vio su descendencia trascender, y la tierra se volvió a llenar con simplemente 8 personas que volvieron a repoblar toda la tierra, porque dice la Escritura que toda la faz de la tierra fue anegada en agua y todo ser vivo fue destruido. Pero antes de estas cosas, hermanos, Noé predicó 120 años y dijo: vendrá un diluvio, arrepiéntanse. Miren que Dios ha mandado construir este barco gigantesco para que todo aquel que se quiera salvar entre en él y no perezca, ni él ni su familia. Mucha gente se burló, se mofaban de él, le decían: estás loco, Noé, ¿qué te pasa? ¿Cómo has construido un barco gigantesco en medio de la nada? Te creeríamos si a lo mejor lo hubieras construido en la orilla de la costa del mar Mediterráneo, o del mar Caspio, o del mar Rojo. Pero aquí, en donde no hay absolutamente nada, pero en ese tiempo, fíjense bien, quiero decirles algo muy importante. Antes de Noé, la gente no conocía la lluvia. Sobre la faz de la tierra no llovía, sino que dice la Escritura que se levantaba una brisa, y el rocío de la noche empapaba los campos, y era así como se producía el alimento. Pero la gente jamás había visto llover sobre la faz de la tierra. Dice la Biblia que Dios hacía levantar un fresco, un rocío de la tierra, y esta humedecía los campos, y la brisa que caía por la noche humedecía los campos, y era así como la gente sembraba y cosechaba. Y decían: ¿cómo que va a caer agua del cielo? Jamás hemos visto algo semejante. Bueno, en este tiempo la gente, cuando escuchan decir que vienen grandes catástrofes, vienen grandes cambios climáticos, y la gente a pesar de que ve estas cosas y que les predican: Cristo viene, ustedes están bien locos, están pero bien, les falta ya no sé cuántos tornillos en la cabeza, que Cristo viene. Sí, cómo no. Bueno, en los tiempos de Noé predicó: vendrá un diluvio. ¿Y cuál era la señal? Había un hombre que se llamaba Matusalén, y Matusalén era la señal. Cuando ese hombre llegara a morir,
entonces después de su muerte vendría el diluvio, porque Matusalén significa al morir vendrá un diluvio, vendrá una catástrofe. Y cada vez que veían a ese hombre y pronunciaban su nombre, decían Matusalén, al morir vendrá un diluvio. Y la gente lo tomó así como en ese tiempo, que en las iglesias, en las congregaciones, la gente oye, la gente escucha allá afuera que cantan, dicen, están bien locos, lloran, derraman lágrimas, ¿cómo se llama? Lloran, quién sabe por qué motivo. Pero, hermanos, la gente no entiende, la gente no comprende por qué el Espíritu de Dios te toca, y cuando derramas lágrimas, no lo haces porque estés llorando de dolor, porque estés afligido, angustiado. Lloras de agradecimiento por lo que Él hizo en tu vida, y eso allá la gente no lo entiende. La gente dice, los domingos en tal lugar, en un callejoncito, en el número 33, ahí se reúnen los domingos un grupo de gente que cantan, alaban, glorifican a Dios. Están bien locos. ¿Quién sabe qué les pasa a esa gente? Así en los tiempos de Noé. Se burlaban de Noé, y él seguía construyendo porque él tenía fe en lo que venía. Lean Hebreos capítulo 11, donde dice, por la fe Noé construyó el arca, sabiendo las cosas que vendrían y que no se habían visto jamás, y que él tenía confianza de que Dios las iba a mandar, porque así lo había declarado. Lean el capítulo completo de Hebreos capítulo 11, hermanos, y habla de los grandes hombres y mujeres de la fe. Y la gente en este tiempo les hablas, les predicas, los exhortas a que vengan a un arrepentimiento genuino y sincero delante de Dios. Miren, la palabra arrepentimiento significa cambio de vida, cambio de mente, vuelca en un sentido totalmente contrario a lo que vives ahora, en un ángulo de 180 grados, que lo que haces ahorita lo debes dejar de hacer porque eso ofende a Dios, porque eso enoja a Dios, en el que por causa de la maldad del hombre, Dios, hermanos, está hablando, Dios está manifestando su poder. Y lo acabamos de leer aquí, hermanos, en el Salmo capítulo 8 que leímos en un principio. Dice el Salmo 8 que Él hizo el sol, la luna y las estrellas. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios sublime. Pero fíjense, así como Él es todo poder y toda autoridad, es un Dios de amor y de misericordia. Porque este evangelio se está predicando no nada más en este lugar, en este momento. La palabra del Señor dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y después vendrá el fin. Cuando la palabra del Señor dice, y después vendrá el fin, no significa que el mundo se vaya a acabar ahora. Se nos está hablando de una manera alegórica, en la que dice, vendrá el fin de esta generación, de este tiempo de la gracia. La semana pasada les decía yo que unos científicos europeos están diciendo que estamos viviendo los últimos minutos del reloj, pero del reloj de Dios. Los 100 últimos minutos del reloj de Dios. Y son algunos videos que se están viralizando, hermanos, en las redes sociales. Y cuestionaban a muchos jóvenes millennials en ese tiempo y les preguntaban, ¿tú crees que te tocará vivir una tercera guerra mundial? ¿Vivirás el tiempo de la era nuclear? Y muchos de los jóvenes millennials de este tiempo, que nacieron, algunos nacieron todavía en el siglo XX, y de los que nacieron ya en el siglo XXI, dicen, sí, yo creo y estoy consciente que nos tocará vivir una era nuclear.
Y es que las cosas que estamos mirando no son para menos ni para que nos hagamos de la vista gorda y digamos no pasa nada, todo está tranquilo. Miren, nos han estado llegando noticias en estos aparatitos, en las noticias, pero noticias serias, de que el coronavirus se está propagando a pasos agigantados. Y en China, y eso es lo que posiblemente nos dicen para no alarmar al mundo entero, pero quizás sean más los que se han infectado. 307 personas han muerto y 13.800 infectadas, pero yo les puedo asegurar que no son 13.800, sino son ya millones de personas infectadas en todo el mundo. Y dice la Biblia, y lo leíamos la semana pasada, y habrá pestes. ¿Y qué son las pestes? Enfermedades, virus, bacterias que provocarían muerte en los seres humanos. Fíjense, acuérdense bien que les dije que las guerras no han matado a tanta gente como las enfermedades. ¿Cuántos millones de seres humanos murieron en la edad medieval, hermanos, cuando se desató la peste bubónica o la peste negra en la Edad Media en Europa? ¿Cuántos millones? Yo les dije la cifra. Yo les dije la cifra. 21 millones de personas murieron. Y dice la Biblia, y habrá señales en el cielo y en la tierra. Y en el mar la gente se espantaría por el bramido del mar. ¿Y cómo vemos el mar? Embravecido. Y hay también señales en el cielo. Y yo no sé si tú has visto las cosas que están ocurriendo en el espacio, pero de repente se dejan escuchar ruidos extraños, ruidos como si algo tronara allá en el espacio, como de golpes de metales. Dice la Biblia que hay una guerra espiritual allá arriba. Y saben ustedes, hermanos, que Dios está preparando el camino para el arrebatamiento de la iglesia, porque subiremos allá arriba. Y dice la palabra del Señor que el mundo espiritual maligno está allá en el espacio. Y ellos están buscando, porque saben perfectamente que están conscientes de que algo va a ocurrir con el pueblo de Dios, porque lo dice la palabra, hermanos. Si hay algo que el cristiano debe tener plena conciencia, es que el diablo y los demonios conocen la Biblia, y muchas veces la conocen mejor que nosotros. Ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, y quienes tratarán de impedir, hermanos, ese encuentro con el Señor, huestes espirituales de maldad en los aires. Y el Señor está preparando el camino, hermanos, para que cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, de la cual habla Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 y 18, anótenlo por favor. Primera de Tesalonicenses, léanlos desde el versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, y ahí habla de que dice que seremos arrebatados en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos. Pronto, hermanos, partiremos, así como en los tiempos de Noé, que dice que la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, o sea, estaban en sus deleites, en sus placeres, hasta que el Señor cerró la puerta y vino el diluvio y se los llevó a todos. Todos perecieron. No hubo ningún ser humano sobre la faz de la tierra que sobreviviera. Dice la Escritura que los montes más encumbrados, los montes más altos a nivel planetario, fueron cubiertos por el agua. Así que alguien haya dicho, ay, yo me pude salvar porque me encumbré en la cima del Everest y allá
no llegó el agua y me pude salvar. No, hermanos, dice la Biblia que fue cubierta, fue anegada en agua, y todo ser vivo, hombre y animales, seres humanos y animales, perecieron, a excepción de los que se salvaron. Miren, que muchas veces, hermanos, Dios le habla al ser humano, porque el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿quiénes fueron más inteligentes? Los animales, porque Dios les habló y entraron en pareja. En ciertas especies entraron en pareja, y otros en parejas de 3 o 4, porque así lo demandó Dios, y iban obedientes los animalitos y hibernaron allí. ¿Saben ustedes que los animales tienen esa capacidad de hibernar? Todas las especies de los animales. Y ahí fueron reservados 40 días y 40 noches llovió sobre la faz de la tierra. ¿Quién puede soportar eso? Si en un día a veces que cae un aguacero, y dicen que a veces llueve, los que son de la Comisión del Agua dicen que a veces llueve lo que llueve todo un mes. Y cómo se ponen las calles. En unos cuantos minutos cae un aguacerazo que invade calles y las casas se inundan. Imagínense 40 días y 40 noches lloviendo sobre el mundo entero. Pero no tan solo fue lluvia, sino que dice que las fuentes de los abismos, agua que estaba en las profundidades de la tierra, salió con gran presión, hermanos, y fue gran devastación. Hay evidencias científicas, y los científicos han descubierto que hubo una gran catástrofe en tiempos antiguos. Diferentes culturas como los babilonios, los sirios y todas esas culturas mesopotámicas de la antigüedad, en sus escritos hablan de una catástrofe mundial a nivel planetario que ocurrió anegada en agua. Lean un poquito de historia y no hay una cultura de las más antiguas que no hablen de esa catástrofe. Y así como en aquel tiempo que la gente se burlaba y decían: estás loco, Noé, junto con tu familia. Pero ¿qué tal cuando se cerró la puerta? Miren, cuando la puerta estaba abierta nadie la podía cerrar, pero la Biblia dice en el libro de Génesis que mientras la puerta estuvo abierta, todo mundo tenía acceso al barco, al arca, pero nadie quiso entrar. Todos veían la rampa y el barco gigantesco, decían, y hacían así: está bien loco, están bien locos estos. Así en este tiempo la gente pasa allá afuera y dicen los que están aquí: están pero si bien locos esos que están allá adentro. Cuando el Señor, dice la Biblia, que cuando el Señor cerró la puerta, cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. De repente se empezó a oscurecer. Truenos, relámpagos, centellas, cosas que el ser humano en aquel tiempo jamás había visto, y se espantaron. Y de repente empezaron a ver que empezó a caer agua. Y de repente empezó a caer un chaparrón. Y de repente empezaron a ver que la tierra temblaba y salía el agua a gran presión. Necesitaría yo extenderme un poquito más para explicarles por qué los seres humanos vivían más tiempo que los seres humanos de hoy. Pero algo tuvo que ver con ese diluvio. La atmósfera de la tierra era más densa, más gruesa, y la tierra era como un invernadero. Las plantas crecían más grandes, los frutos eran enormes, se desarrollaban mejor que los de ahora.
Los seres humanos no eran de la estatura que nosotros teníamos ahora. El ser humano se ha venido degradando, y se degrada físicamente y se degrada espiritualmente. Pero fíjense bien, cuando Noé entró en el arca y se cerró, la gente corría y decía: Noé, Noé, ábrenos, ábrenos porque perecemos. Ya no se pudo abrir. Así como en los tiempos de Noé, la gente hoy escucha y no quiere entender ni razonar y decir: cosas tremendas están pasando, me tengo que arrepentir, tengo que buscar a Dios con todo mi corazón. Miren, si hay algo que nosotros debemos entender, es que la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Las culturas y los grandes imperios de la antigüedad florecieron y decayeron. ¿En dónde están esos imperios? No existen, pero la palabra de Dios sigue vigente, porque la palabra de Dios habló de esos imperios que florecerían y arrasarían con grandes naciones y conquistarían grandes pueblos. ¿En dónde están el imperio babilónico? ¿En dónde está el imperio persa? ¿En dónde está el imperio griego? ¿En dónde está el imperio romano, que duró casi 1000 años? ¿En dónde están? Pero la palabra de Dios habló de esos imperios, y la palabra de Dios dijo: florecerán y decaerán. ¿Y en dónde están? Pero la palabra de Dios sigue vigente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y si la Biblia habló de esos imperios y emergieron y después decayeron, hermanos, así también la Biblia habla de lo que ha de acontecer en ese tiempo y en el futuro. Porque de lo que fue el imperio romano, todo lo que fueron las naciones que el imperio romano conquistaron en antaño, los países europeos, la Biblia habla, hermanos, que se conformaría la Unión Europea. Y ahí está la Unión Europea. Y la Biblia dice que 3 naciones se saldrían de, ¿cómo se llama?, de la Unión Europea. Y anoche veíamos que los ingleses, los ¿cómo se llama?, los irlandeses y el otro pueblo que está en el norte, ¿cómo se llama?, los escoceses, proclamaban su salida de la Unión Europea. 3 naciones. ¿No es maravillosa la palabra del Señor? Bendito sea Dios. Que todo lo que, hermanos, tú lees aquí en la Biblia, y que la gente ahorita está como la primera plana en las noticias, la Biblia hace miles de años ya lo había declarado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más evidencias quieres? Hoy la palabra del Señor se está predicando en todo el mundo. Hoy la palabra de Dios está diciendo: Cristo viene, Cristo viene. Y así como la palabra del Señor dijo: y vendrá el Hijo de Dios, y fue proclamado por el profeta Jeremías, por el rey David, por el profeta Isaías, y todos los profetas hablaron del advenimiento del Mesías. Y Cristo vino en el tiempo preciso, en el tiempo establecido por Dios. Creció, se convirtió en una persona adulta, y a los 30 años comenzó su ministerio. 3 años fueron suficientes para predicar la palabra del Señor. Y dijo Jesús: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, que la gloria y la misericordia de Dios habían descendido a esta tierra para proclamar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que quisiera creer en Él. Aleluya. Y así como Cristo, y fue declarado por los profetas que Cristo predicaría el Evangelio y daría su vida en la cruz del Calvario, y sería sepultado, y a los 3 días resucitaría, y se cumplió, hermanos. Y que Cristo dijo, después de haber resucitado 40 días, y ¿cómo se llama?, todavía se manifestó, y se manifestó a más de 500 testigos. Dijo:
Y así como habéis visto que yo morí en la cruz y resucité de entre los muertos, dice, así me veréis subir, porque voy al Padre y voy a preparar lugares para cada uno de ustedes. Y si yo preparar esos lugares, dice, vendré otra vez y los tomaré a los que son míos y los llevaré a donde yo vivo. Aleluya. ¿Cuántos creen en esa promesa? Oh, gloria al Señor. Levanta tu mano y di, yo creo en esa promesa. Si tú has visto que la palabra del Señor, de todo lo que estamos hablando ahorita, es una evidencia porque lo estamos viviendo en carne propia. La Biblia dice, hermanos, y se multiplicaría la maldad. Miren, hay mucha gente que en este tiempo pueden ver a una persona muriendo de hambre y no son capaces de despojarse de lo indispensable para darle de comer a esa persona. Pueden ver a otra persona siendo asaltada, siendo asesinada, y la gente pasar como si nada y dejarlo ahí tirado. Dice, y se enfriaría el amor, la bondad y la misericordia del ser humano para con otro ser humano. Sabemos que la maldad está en todo lo que da. Y decimos, bueno, pues es que yo no voy a arriesgar mi vida por salvarle a aquella persona la vida. ¿Qué tal si me toca a mí? Y tienes razón, pero no es un cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos pueden decir que no es cierto? ¿Cuántos pueden decir que no es cierto? Hermanos, lo estamos viendo, lo estamos mirando, lo estamos contemplando. Todos los días en esta colonia se escucha de asaltos, de robos. En esta colonia. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? Y dicen, vamos a reforzar la seguridad, vamos a estar más alertas, vamos a estarnos comunicando unos con otros. Pero no es esa la solución. ¿Cuál crees tú que sea la solución? Buscar a Dios. Yo he pensado, voy a convocar a esos vecinos que muchas veces se reúnen y empiezan a discutir y a decir, no, pues es que aquí y allá, y a veces no se llega a ningún acuerdo. Decirles, ¿saben qué? Miren, vamos a doblar rodillas en este momento, aquí en esta esquina de la calle, vamos a orar, vamos a pedirle a ese Dios todopoderoso. ¿Qué creen ustedes que llegue a pasar? Es decir, saquen a este fanático de aquí, sáquenlo. Esa es la realidad, hermanos. Y así como en los tiempos de Noé, así en este tiempo. Dice que Cristo viene. No te digo que están bien zafados del cerebro. Y así la gente, hermanos, cuando vieron la realidad de lo que se había predicado 120 años, cuando empezaron a ver cómo caía la lluvia y cómo las fuentes de los abismos se rompieron. Miren, en Rusia, en Turquía, Afganistán, aquí en este continente, hay evidencias de animales que fueron envueltos en una oleada de lodo que los sepultó vivos, y han encontrado a los mamuts en la Siberia con el alimento en la boca y que se preservaron allí y no entraron en descomposición. Fíjense bien cómo la misma ciencia está descubriendo que algo pasó en el pasado. Los grandes animales fueron sepultados. No quedó nadie. ¿Cuánto tiempo duró para que bajara el agua nuevamente y el arca se posara sobre la tierra, hermanos? ¿Cuánto tiempo? Casi un año. Quiero que vayamos
a Lucas capítulo 21, ahí mismo donde estábamos, versículos 34 al 36. Quiero que por favor pongas atención en esto que estamos diciendo, hermanos. Que no entre por un oído y salga por el otro. Si estamos aquí es porque tenemos interés en aprender más de lo que la palabra del Señor nos está declarando en esta hora. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Amén. Porque aparece Hijo con H mayúscula y Hombre con H mayúscula. Está hablando del Hijo de Dios. Porque dice en el versículo 35: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre toda la faz de la tierra. Velad pues. ¿Qué entiendes tú cuando dice velad? Pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar. Es que la palabra del Señor nos está diciendo: escapa, prepárate, porque el Señor viene. Antes que venga el castigo sobre lo que le depara este mundo, el Señor se lleva a su iglesia. Antes que viniese el diluvio, el Señor metió a Noé y a su familia, porque dice la Biblia que no se halló ningún justo sobre la faz de la tierra, sino Noé y 7 personas más. Nadie puso atención a las advertencias. Y así como en ese tiempo, así se está viviendo ahora, hermanos. Dice: para que escapes por tu vida. ¿Cómo dice? Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que queremos, hermanos? ¿Qué esperamos para que realmente entendamos que estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos, y que tenemos que estar en comunión con Dios, que tenemos que estarlo buscando ahora más que nunca? Miren, el regreso del Señor ha de ser generalmente objeto de incredulidad. ¿Saben ustedes lo que significa incredulidad? Una persona que no cree. La misma Biblia prescribe que en estos últimos tiempos habría burladores. Si hay algo que se proclama allá afuera, es que todo está bien y que no pasa nada. Que vendrían para engañar a muchas multitudes. A lo mejor estoy siendo reiterativo cuando digo muchas multitudes, porque sería suficiente decir multitudes. Pero aquí le añadimos, hermanos, ¿cómo se llama? Para que se oiga más imperativo. Muchas multitudes negando y burlándose del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo. Porque una cosa es el arrebatamiento y otra la venida de Cristo. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 4. Si no lo encuentran, inmediatamente anoten la cita para que en casa, ¿verdad? Con tranquilidad puedan leer esa porción bíblica. ¿Y qué nos dice la Escritura? Vean: sabiendo primero esto, amén. ¿Ya lo tienen? No se me distraigan, por favor. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y así dice la gente, dicen que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, y no viene, y no viene, y no pasa nada, todo está tranquilo, ¿verdad? Todos estamos... las cosas que están pasando, sí, ocurren aquí en México, pero pues, ay, de vez en cuando. Pues, así te hace creer el enemigo. Y hay gente que se empeña en decir esas cosas. Gracias a Dios que aquí, hermanos, se está predicando esta verdad para que te alertes y te prepares. No para infundir terror en los corazones de las personas, porque no se trata de decir, ay Dios mío, el mundo se va a acabar. No, hermanos, es que tenemos que entender que la realidad de las cosas son estas y que lo estamos mirando, pero Cristo prometió una escapatoria. Y la Biblia, miren, esto no lo predican. Las religiones no predican esto, pero aquí no estamos predicando religión. Aquí estamos predicando el santo evangelio de Jesucristo, y eso es lo que tú debes entender. El evangelio de Jesucristo no es religión. El evangelio de Jesucristo es arrepentimiento, cambio de vida y vivir una vida en Cristo Jesús en la que tú y tu familia se salven. Amén. Y así es como la gente proclama en ese tiempo, y muchos predicadores y pastores están negando hoy, porque dice, y habría apostasía. Y la apostasía es que después de haber creído niegas tu fe. Y hay iglesias en donde niegan el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, porque se han empeñado en adquirir riquezas, bienes materiales, y dicen, ¿para qué quiero yo vivir en el cielo si aquí estoy bien? Pero no dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán. O sea que todo lo que tú puedas tener aquí en la tierra se va a acabar un día. ¿Te lo vas a llevar? Pero ¿a dónde te promete Dios vida eterna y calles de oro y una mansión celestial que no dejará de ser jamás, y vida eterna para ti? Aleluya. ¿Quiénes quieren vivir eternamente? Yo sí quiero vivir, pero fíjense, les he dicho siempre, a lo mejor ya muchos vivimos, por de acuerdo a la edad, ya nos empiezan a doler las rodillas, vivimos con achaques, y dicen, ¿y yo para qué quiero vivir allá una eternidad todo achacoso? Es que no va a ser así. La Biblia dice que Él tiene poder para restaurar tu juventud, y vivirás allá en eterna juventud. ¿Crees esto? Dicen, ese chaparrito peloncito que está ahí, como que ya se voló la barda. Hermanos, no es algo que yo esté diciendo, es algo que está escrito aquí en la Biblia, y yo lo creo, porque no tan solo si estás vivo y el Señor viene, y crees en Él y te has arrepentido y crees que Él es tu Salvador, Él te dará un cuerpo inmortal. Aleluya. Y si tu familiar creyó en Cristo Jesús y creyó en esa promesa de la resurrección, no tan solo verás tu cuerpo ser glorificado en cuerpo eterno, inmortal, sino que también verás a tu familiar resucitar de entre los muertos, así como Cristo resucitó de entre los muertos. Y fíjense, resucitó en un cuerpo sólido, porque los discípulos lo tocaron, los discípulos lo vieron comer, los discípulos lo vieron beber agua, y los discípulos lo vieron con sus propios ojos subir al cielo. Cuando en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles dice que cuando los discípulos estaban en el Monte de los Olivos, en la cumbre del Monte de los Olivos, dice que vieron a Jesús subir, y lo vieron con sus propios ojos, y dice, y dos varones, ángeles, dice, estaban detrás de ellos, y les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Dice, ese Jesús que habéis visto con vuestros propios ojos subir al cielo, vendrá otra vez. Bendito sea el Señor.
Pero para poder entender esto, necesitamos leer las Escrituras, hermanos, para podernos darnos cuenta de las grandes promesas de Dios. Aleluya. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pero no es que el Señor se tarde, sino que es paciente. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está, hermanos, la respuesta a lo que muchos dicen. Es que dicen que viene y pasa un año, pasan 2 años, pasa una década, han pasado 2 décadas y yo ya hasta me casé y Cristo no viene. ¿Sabes por qué no viene? ¿O por qué no ha venido? Porque tiene misericordia de ti y de mí. Porque ha visto tu corazón endurecido y dice: porque no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Él todavía demora su venida para ver si tú te arrepientes y cuando Él venga estés preparado y te puedas ir con Él. Amén. Lo que ahora estamos viendo son principios de dolores. Esto que estamos mirando ahora son los principios de lo terrible que vendrá después, para después dar lugar al gran día del Señor. Y el mismo apóstol Pedro lo declara en el versículo 10 al 12. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán. Fíjense bien, aquí está lo tremendo: con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán quemados, deshechos, quemados, o sea, se fundirán, y la tierra y las obras que en ellas se quemarán o serán quemadas, puesto que todas las cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, para que podamos escapar de las cosas que vendrán y que provocarán terror y espanto en la humanidad, en el mundo entero, esperando, ¿verdad?, y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto es tremendo. Hablábamos aquí, hermanos, de lo que provocan las armas de alta tecnología que existen en este tiempo. ¿Qué es esto que nos está hablando aquí? Habrá una tercera guerra mundial, país contra país. Bueno, mira, la Biblia habla en el libro de Apocalipsis de la guerra del Armagedón, en el que todos los países del mundo, con toda su tecnología, y hablan por ahí de la guerra de las galaxias, satélites con armamento bélico, que no estarán disparando misiles desde la tierra, ni tierra-mar y tierra-aire, ¿sí?, sino desde el espacio estarán apuntando a los países enemigos. ¿Quiénes quieren ver eso? Y peor todavía, el anticristo. Hicieron también una encuesta a los millennials y a gente mayor todavía del siglo pasado que estamos viviendo, nos ha tocado vivir en este siglo XXI, y los han entrevistado diciendo: ¿tú crees que habrá un anticristo? Miren, tanto es así que han tratado de distorsionar el Santo Evangelio y la obra redentora de Cristo, que han sacado películas de un Cristo homosexual. ¿Qué cosa es eso? La obra del enemigo, la obra de Satanás, para que la gente se vuelva homosexual.
Es que es moda, ahorita es moda que todo el mundo quiera ser homosexual, ¿sí o no? Le cambias a un canal en la televisión y aparece ahí le cambias a otro canal y aparece otro ahí. Sales a la calle y ves a uno. Y todo mundo, y dice la Biblia, hermanos, que por qué fue destruida Sodoma y Gomorra. Quiero dar a entender, hermanos, que no soy una persona como la que les dicen un homofóbico ni discriminador, porque Dios, hermanos, ama al ser humano, pero desprecia su pecado. Si un homosexual viene a Cristo, ¿creen ustedes que Cristo no lo puede perdonar y cambia su vida? Porque el arrepentimiento es dejar de ser lo que eres, que has practicado en tu pecado y en tu maldad, para ser un hijo de Dios, santo para Cristo. ¿Y saben qué significa santo? Pues es que aquí está mi santito. Ahí disculpen, pero no estoy tratando de ofender absolutamente a nadie, pero esa es la verdad y tenemos que hablar con la verdad. Pero la palabra del Señor dice que santo significa apartado de Dios, apartado del mundo para Dios. Eso significa santo. Tú y yo somos los santos de Dios, porque hemos dejado al mundo para obedecer a Dios. Y dice: sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Esa es, hermanos, la esencia de la palabra que Él nos habla en este tiempo y que quiere que tú y yo la razonemos. Y cuando lees la Biblia te das cuenta que la palabra del Señor te abre el panorama, te ilumina tu pensamiento y te dice: es que ahora me doy cuenta de las cosas. ¿Por qué vivía yo en esa condición de vida? Y ahora, cuando volteo a ver hacia atrás y me doy cuenta de lo que era mi vida, me avergüenzo de lo que yo era. Y ahora vivo para Cristo. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos glorifican su nombre? Quiero que por favor, hermanos, pongan atención a este video. Bendiga, el mundo ha entrado a otra etapa preapocalíptica, antes que venga y dé inicio la semana 70 de Israel, con sus 21 juicios, 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. ¿Qué durará este periodo? 7 años, como nos lo dice Daniel 9, versículo 27, Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 19, y Génesis capítulo 29 versículo 27, y donde en su parte final de este periodo está la gran tribulación, tiempo cual nunca ha habido ni habrá, como nos lo dice Mateo 24, 21. Y el año 2020 ha empezado con varios eventos por todo el mundo, y que en pocos días y sin terminar aún el mes de enero se ha puesto ya muy tenso y peligroso, exactamente después de estos eclipses que han ocurrido y que hemos explicado y tratado en nuestros programas pasados. Las señales finales, anillos de fuego, y 2020, profecías y lo que viene ya. Y que invitamos a ver estos videos para que vean las series de eclipse que vienen en este 2020 y también los efectos que traerán en cadena al mundo entero. Todos los eclipses que van a ver en este 2020, hay 4 eclipses lunares penumbral y los traerán consecuencias que obviamente traerán penumbras a la tierra y a todos sus habitantes, con angustia de la gente, con temor y expectación por las cosas que sobrevendrán a la tierra, de lo que nos dice Lucas capítulo 21 versículos 11, 25 y 26, y también lo que nos advierte Génesis capítulo 1 versículo 14.
Recuerden, todos nuestros videos tienen las citas bíblicas para que usted las lea, las escudriñe y vea si lo que decimos es lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Recuerde, es tiempo de escudriñar y no solamente ser oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22. Para aquellos que aseguran que fue un simple eclipse anular solar, el que se observó el 26 de diciembre del 2019 con su anillo de fuego, y que no fue una señal cósmica o una señal del cielo que indique el inicio del escenario profético final, los invito a que analicemos dónde se observó este eclipse solar anular con su impactante anillo de fuego. Y sorpréndase que a los pocos días de haber pasado este eclipse, esta área donde se dio ya ha sido afectada con grandes eventos, indicándonos que el tiempo de gracia se acaba y que pronto estos eventos se intensificarán aún más y serán parte de los juicios que vienen para la semana 70 de Israel y el periodo de la gran tribulación, como ya lo hemos explicado anteriormente. Vamos a empezar a analizar este eclipse por donde empezó a verse y terminaremos en el área donde finalizó. Empecemos por África. En esa área ahora está el brote más grave de langostas en 25 años, que ya se ha extendido por Somalia, Etiopía, Sudán, Eritrea, y ya es una amenaza sin precedentes para la seguridad alimentaria de esa zona, donde están algunos de los países más vulnerables del mundo. Recordemos que Mateo 24:7 nos advierte y alerta que va a haber hambres por diferentes lugares. Y esto es solo el principio. Lo peor será cuando salga el cuarto jinete del Apocalipsis y muera una cuarta parte de la población mundial. Apocalipsis 6, versículo 8. En el Medio Oriente, la política internacional comenzó el 2020 con fuertes turbulencias. En la primera semana de enero, después del asesinato del general más poderoso de Irán, Qasem Soleimani, que ha producido enorme nerviosismo a nivel mundial ante la amenaza de que venga una guerra y se extienda el fuego en todo Medio Oriente y tambalee la economía mundialmente. Y esta bomba de tiempo en cualquier momento puede explotar. Ponga atención, Irán calificó esto como un acto de guerra y la escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos se elevó dramáticamente entre amenazas y ataques. Vámonos a la cronología de los hechos para podernos dar cuenta ya del hervor y punto máximo de este conflicto que está por venir y que va a alcanzar a la nación de Israel a entrar a estos conflictos que van a desembocar en una guerra, defendiéndose de los ataques de sus enemigos, y que esto será la chispa para dar inicio a los eventos proféticos finales, como es el inicio de la guerra del Salmo 83, Amós capítulo 1 y Jeremías capítulo 49 del versículo 24 al 39. Y el escenario final se ha ido pintando exactamente de acuerdo a la profecía bíblica, involucrando y alineando a todas las naciones y grupos terroristas que van a participar en las guerras del fin. Después de la muerte del comandante iraní por parte de los Estados Unidos, vino la amenaza iraní a Estados Unidos. Tenemos a Tel Aviv y 35 objetivos estadounidenses en la región al alcance de represalias. Inmediatamente el presidente de los Estados Unidos respondió: si Teherán, Irán, ataca a ciudadanos de Estados Unidos, Washington golpeará muy rápido y muy fuerte 52 sitios importantes para Irán. Irán respondió: no se sujetará más al acuerdo nuclear del 2015, y fue más allá. Coloca una bandera roja para anunciar la guerra, advirtiendo la batalla que está por venir. Irán fue más lejos, ofrece $80 millones por Donald Trump y amenaza con atacar la Casa Blanca. Y aquí, cumpliéndose lo que la profecía bíblica nos habla,
que habría guerras y rumores de guerra como señales para comprender en qué tiempo estamos ya parados en relación a la profecía bíblica. Mateo 24:6. Irán extendió su amenaza en su conflicto con Estados Unidos y ahora también incluyó a atacar a Israel si Estados Unidos agrede a Irán. Y prometió también el nuevo comandante de la fuerza Quds allá en Irán expulsar a Estados Unidos de Oriente Medio. Y la respuesta vino del señor Donald Trump: golpearemos a Irán más fuerte que nunca si Teherán nos ataca. Y advierte: por tensión con Irán, Estados Unidos emitió una advertencia a sus ciudadanos en Israel, porque Israel, escuche, podría ser atacado con misiles. Mientras en Irán se reunía un grupo de naciones y grupos terroristas que participarán en la guerra de la confabulación del Salmo 83, Yamos 1. Y la amenaza iraní fue para contestarle al señor Donald Trump: si ataca 52 sitios nuestros, Irán dice, nosotros atacaremos 300 de Estados Unidos. Responde Estados Unidos, y el secretario de Defensa dice que no está buscando comenzar una guerra con Irán, sino que están listos para acabarla. ¿Escuchó? Y la tensión subió ya a su punto máximo, que ya Irán atacó con decenas de misiles balísticos 2 bases aéreas iraquíes que albergan tropas estadounidenses. Y ahora es el grupo terrorista Hezbollah desde el Líbano quien amenaza a atacar a Israel si Estados Unidos responde a este ataque de Teherán, y esta bomba puede explotar en cualquier momento. Tan es así que la Cámara Baja de Estados Unidos frena una acción militar de Trump contra Irán. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó frenar cualquier acción militar de Donald Trump contra Irán, esto en un intento de evitar una guerra. Y si usted pensaba que esta tregua en Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos ya paró la guerra, escuche, después del eclipse lunar penumbral de la noche del 10 y madrugada del 11 de enero de este 2020, Israel empezó a sentir la presión de los bélicos planes que tiene Irán contra Israel, al quererlo involucrar dentro del conflicto de Estados Unidos e Irán. Al decir el jefe de la fuerza Quds, de la unidad de élite del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní para las operaciones en el exterior, sostiene en un informe que Israel colaboró con Estados Unidos en la operación para eliminar al general Qasem Soleimani. Y esto es echarle más leña al fuego. Y en la nación misma de Irán el agua está que hierve, porque los países afectados en el derribo del avión de pasajeros se están uniendo en contra de Irán, y la inconformidad entre sus ciudadanos se ha intensificado, que ya protestan contra el gobierno por este grave error de haber derribado este avión de pasajeros. En su conflicto con los Estados Unidos, el que tenga oído, oiga. Y mientras el Medio Oriente ya está con los vientos de guerra y con las alianzas de los enemigos de Israel en los preparativos finales para enfrentarlo, escuche, tan es real ya el peligro que ya los científicos ajustan el reloj del apocalipsis, el reloj del juicio final, y ahora está más cerca de la medianoche del apocalipsis. Y lo adelantan hasta marcar 100 segundos para la medianoche del apocalipsis. El grupo de científicos que lo maneja destacaron que se ha adelantado por los peligros que marca ya el cambio climático, proliferación nuclear y obviamente el Medio Oriente, que ya está muy caliente. Y lo que expresaron los científicos es para hacer conciencia. Ahora están expresando lo cerca que está el mundo de la catástrofe en segundos, no en horas, no en minutos. Esto es lo más cerca que hemos estado del fin.
Encaramos ahora una verdadera emergencia, un estado de los asuntos globales realmente inaceptables que ha eliminado cualquier margen de error o retraso, anunció la presidenta del Boletín de los Científicos Atómicos, Rachel Bronson. Y hoy las piedras están alertando, cumpliéndose lo que dice la palabra de Dios cuando esos supuestos discípulos de Cristo que están parados en los púlpitos, pero no dan la voz de alerta ni advierten las cosas que están por venir, como si las profecías no existieran. Entonces Dios utiliza las piedras para alertar y se olvidan estos falsos pastores, líderes, ancianos o roes, que los cobardes del púlpito no van a heredar el reino de Dios. Así nos lo dice Lucas capítulo 19, versículos 39 y 40, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, porque Dios mismo utilizará a las piedras cuando sus discípulos callan, no hablan. Y ahora vámonos a otro lugar donde se vio este eclipse solar anular con su anillo de fuego. Vámonos a Pakistán, donde grandes nevadas provocaron avalanchas de nieve que deja al menos 77 muertos y 94 heridos, y que se está congelando y ahí mueren 75 personas por este duro invierno. Y el problema se extiende también a su país vecino, Nepal, con centenares de víctimas por las avalanchas. En Arabia Saudita hace tanto frío que está cayendo nieve en el mismo desierto. En Filipinas se registró una mega erupción del volcán Taal, que tenía 43 años dormido. La gran destrucción que ha provocado la lluvia de ceniza en toda esta zona y toda la cadena de efectos que han transcurrido después de estas erupciones que ha tenido este volcán. Indonesia fue el primer país en sufrir inundaciones extremas en este 2020, donde 2 islas, escuche, ya desaparecen en Sumatra. Sí, así como lo escuchó, 2 islas desaparecen en Sumatra, la isla de Bete y la isla de Gundul, que técnicamente ya está bajo el agua. Se ha sumergido y se encuentra actualmente entre 1 y 3 metros por debajo del nivel del mar. Ahora sí, el que tenga oído, oiga, mientras que otras 4 ya están en riesgo de hundirse. Escuchen, esto solamente es el principio de dolores de parto, porque en la gran tribulación, en la semana 70 de Israel, todas las islas en el mundo entero van a desaparecer. Así nos los advierte Apocalipsis capítulo 6, versículo 14 y Apocalipsis capítulo 16, versículo 20. Y en Rusia, Vladimir Putin inicia el 2020 y exhibe ya su influencia y poder en su viaje que hace a Damasco, en plena escalada de tensión en Oriente Próximo, donde el líder ruso se reunió con Bashar al-Assad, aliado de Irán, y visitó las tropas de Moscú ya desplegadas en Siria, preparando todo el escenario para lo que será la guerra de Gog y Magog de Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39, cuando Rusia y sus aliados invadan a Israel después de la guerra de la confabulación del Salmo 83. Y por si fuera poco, Vladimir Putin envía un mensaje al mundo con la renuncia de todo su gabinete. El presidente ruso anunció una serie de reformas con las que varios analistas consideran como un plan para permanecer en el poder después del 2024. El que tenga oído, oiga. En Australia está sufriendo los peores incendios en toda su historia. Tanto es así que la NASA revela que el humo de Australia alcanzó la estratosfera y dañará el clima mundial, porque el humo de los incendios de Australia va en camino a dar la vuelta al mundo. Recordemos que ya estamos viviendo el final de los principios de dolores. Mateo 24:8, Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Y estos incendios en Australia han estado consumiendo miles de hectáreas
con una cadena de efectos y tragedias que ya muchos le llaman apocalípticas, y que ciertamente así va a ser, porque en la semana 70 de Israel y la gran tribulación, cuando ya sean los juicios de las trompetas, se va a quemar una tercera parte de todos los árboles en el mundo y toda la hierba verde. Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 y 7. Y aquí ponga atención. Después de haber ocurrido el eclipse solar anular, se intensificaron aún más estas tragedias, con un mega incendio que devoró casas, edificios y todo lo que encontró a su paso, donde consideran ya 480 millones de animales que habrían muerto por estos incendios, con una serie de efectos de tragedias por toda Australia. Y escuche, después vino una super tormenta que apagó los incendios, pero que ahora amenaza la vida de cientos de sus habitantes con inundaciones. En este clima extremo que ya se vive y que la prensa internacional ya le llama el apocalipsis climático, con tormentas de polvo, granizo y tornados de fuego. Mientras en China se está incrementando el contagio de personas con coronavirus, el virus mortal que se está expandiendo rápidamente por diferentes lugares. A principios de enero, ahorita se han multiplicado. En Mateo 24:7, que habrá pestes por diferentes lugares. Esto es solo el principio de dolores de parto. Lo peor está por venir en la semana 70 y la gran tribulación. Y ya la prensa internacional lo está catalogando como una alerta mundial. Tanto es así, donde la Organización Mundial de la Salud está alertando, escuche, a todos los hospitales del mundo. Y ante esta amenaza y peligro mundial que se vive ya, para los que estudiamos la bendita palabra de Dios, la Biblia, sabemos que vivimos por fe, y hoy más que nunca tenemos que tomarnos de esa bendita promesa que tenemos en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Mi Dios, en ti confiaré. Y Él nos librará del lazo del cazador, y escuche, de la peste destructora. Y Hebreos 10, versículo 37 y 38, ahí nos dice que aún un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y aquí ponga mucha atención, mas el justo vivirá por la fe. Y si aún duda de que nuestro amado Señor Jesús viene ya en el glorioso evento del arrebatamiento por su iglesia, por la pequeña manada, Lucas 12:32, pues solamente veamos lo que ocurre con Israel, que después de su eclipse lunar penumbral, estamos ya a días de que se haga público el acuerdo del siglo de paz y seguridad para Israel y Palestina por el presidente de los Estados Unidos, tema de lo que hemos ya tratado en programas pasados, y que hoy, para los que somos discípulos de Cristo, debemos de dar la voz de alerta ya, porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21, versículo 8, porque callan, enmudecen y no dan la voz de alerta. Cuando no se da la voz de alerta, entonces nuestro Señor Jesús utiliza las piedras para hacerlo, y para que nos demos cuenta que el tiempo de gracia se acaba y que es urgente hacerlo, es que el secretario general de la ONU alerta de los 4 jinetes del Apocalipsis que amenazan al mundo. Esto es increíble, que mejor el secretario general de la ONU esté alertando y no muchos líderes o pastores, ancianos o roes lo hagan. Y aquí los que esperamos la bendita esperanza de que nuestro amado Señor Jesús nos lleve en el arrebatamiento, que es muy diferente a la segunda venida, escuche, antes que se abran los sellos donde aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis que entran al escenario profético en la semana 70 de Israel. Ponga atención y que le quede muy claro, antes que se abran los sellos,
Antes que aparezcan los jinetes Escuchen, del Apocalipsis, la iglesia de Cristo, la pequeña manada, ya estamos alabando a nuestro amado Señor Jesús de todo linaje, lengua, pueblo y nación, en su reino celestial, cantando un cántico nuevo, como nos lo dice Apocalipsis 5:9. Es tiempo de ser hacedor y no solo oidor. Les pido urgentemente, por lo que ya está ocurriendo y por lo que está por suceder, que comparta este video original y así podamos alcanzar. Deseo de todo corazón, en verdad, que esta palabra no sea tomada como cosa vana, sino que realmente la abriguemos en nuestro corazón y digamos: Señor, ahora más que nunca necesito de ti. Necesito de ti porque solamente tú eres el único que me puede salvar de una condenación eterna y de las cosas que han de venir sobre este mundo. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar en esos momentos, darle gracias a Dios por su bendita palabra. Padre.